Ok, pues ya estuvimos repasando el primer tema que tuvimos de la importancia de las escuelas proféticas. Bueno, esta es la segunda clase del mismo módulo y seguimos con los mentores proféticos. Dejen veo cómo la... Mm, déjenme ver. Es- Estoy intentando hacerla grande en toda la pantalla. Ok. Ay. Vamos con la importancia de los mentores proféticos. Los mentores proféticos son precisamente, como su nombre lo dice, personas que te educan. ¿Qué es educar? Educar es un proceso de formación integral que va más allá de enseñar, que tiene como objetivo desarrollar las capacidades intelectuales, físicas, afectivas. Ángel, ¿quieres comentar algo? Sí, apóstol, mire, para ver si quiere, le puedo apoyar. Y en su pantalla puede poner donde, en la parte de arriba donde dice habilitar edición, y ahí sí va a poder tener la forma para poder hacer la pantalla Ah, completa. Y en la ok. parte de abajo hay un cuadrito así como para exponer a su pantalla completa, para que Ya. se le haga más Yo fácil. decía, Ándale ¿por ahí. qué no se hacía? Espérenme. Sí, sí. Y en la parte de abajo Ok. hay como una forma para exponerlo. Vamos a ver, en esos cuadritos, al lado de la rayita, al lado de lo que es el nivel de zoom, Donde dice ahí. presentación con diapositivas. Sí, así es, y ya puede tener toda su pantalla completa para Ahí poder está. trabajar. ¿Ahí la ven ya completa? Así es, Ah, es todo. gracias, Ángel. Diciendo, Gracias, Ángel. ¿verdad? Ok. Les decíamos Mamá, educar. estamos a 7 grados, ya bajamos más. Eso es lo Oh, que decía de que entren tardes a las clases, porque entramos con los micrófonos abiertos e interrumpimos la clase. Gracias. Decíamos que educar es un proceso de formación integral que va más allá de enseñar y que tiene como objetivo desarrollar las capacidades intelectuales, físicas, afectivas, sociales, espirituales y morales de una persona. Si pusiéramos un ejemplo de educar, lo hacemos generalmente si alguno de nosotros tiene un bebé en casa o un niño que apenas está caminando, nos vamos a dar cuenta que para poder educar a un niño va más allá de decirle come o camina o pide teta o duérmete, sino que viene el proceso de la educación, desde los valores, los principios, es algo más profundo. Nos damos cuenta que incluso en los menores de edad o los bebés hay diferencias de conducta, ¿verdad? Y esas diferencias de conducta tienen que ver con la educación que recibimos. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que la SEP estuvo lanzando ese eslogan que decía, esto se aprende en casa, ¿no? ¿Se acuerdan que le echaban la culpa a los maestros de la escuela y los maestros decían, es que eso no nos toca a nosotros? Eso se aprende en casa. Pero el proceso de educación es muy profundo y no es algo como que todas las personas como que sueñen con ser educados. ¿Cuál es el punto de recibir una educación? Bueno, pues simplemente eso va a desarrollar las capacidades en nuestra vida para poder desarrollarnos. La educación trae formación y la formación te establece en tu destino profético. Si uno no se educa, créanme, ¿por qué cree que en las iglesias el asunto del don profético es tan atacado, es con tanto miedo, se recibe con mucha precaución, con mucho sigilio?
¿Por qué? Porque hubo una generación, y a veces todavía, una generación de profetas que no estaban educados. Profetas que decían, es que yo no tengo que obedecer al pastor, yo obedezco al Señor. ¿Por qué? Porque nadie les educó, nadie les formó, nadie les enseñó lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, el espíritu del profeta está sujeto, dice. Está sujeto, el profeta está sujeto al espíritu. Entonces, nos cuesta trabajo muchas veces. Yo he estado ministrando en otras iglesias y me toca a veces compartir prédicas con alguien más que esté en el evento y podemos darnos cuenta cuando una persona ha sido educada o ha sido formada, porque generalmente las personas religiosas, ellos dicen, no, no necesitas la formación, el Espíritu Santo te enseña. Amados, si el Espíritu Santo nos enseñara todo, no tendríamos problemas ni en el matrimonio, ni para educar a nuestros hijos, o sea, tenemos que aprender a recibir instrucción. Proverbios dice, en la multitud del consejo se gana la guerra. Entonces, poder decirle a alguien, sobre todo un profeta, porque Dios nos habla, porque somos la boca del cielo, porque Dios nos revela, tenemos que entender que necesitamos ser formados, ser educados. Siempre les he puesto muchos testimonios de ¿cómo les dijera? Del gran problema cuando alguien no es formado o no es educado. Es un grave problema porque puede incluso lastimar al pueblo de Dios. Es complicado. Entonces, hay personas que en nombre del espíritu de la profecía y en nombre de que Dios me lo dijo, muchas veces no sabemos cómo profetizar, no sabemos cómo decir las cosas, no sabemos lo que es la ética profética. Entonces, esto ha dado lugar a una generación de ministros, de pastores que dicen, ¿sabes qué? Yo te puedo invitar a predicar, yo sé que Dios te usa, yo sé que Dios te habla, pero no me toques el asunto de profecía. Los que van entrando pueden ir apagando sus micrófonos, por favor, y hagamos el esfuerzo de entrar de manera puntual a las futuras clases para no tener este detalle de micrófonos. Gracias. Entonces, esto da lugar a que si no tenemos educación o formación, podemos incluso lastimar a alguien. Se les voy a poner este ejemplo, una persona que es profeta y que Dios le habla de alguna manera, pero no tiene ética o no tiene formación. Dios le revela que una mujer estaba en un asunto de infidelidad. Este ejemplo lo he dado todo el tiempo, porque de todas las veces que he visto profetizar, me dejó como choqueada. Y entonces él, en lugar de decirle a la hermana, el Señor me muestra que usted está en una situación de inmoralidad sexual, que hay que pedir perdón a Dios, que hay que restaurar su relación con Dios para que Dios traiga sanidad. Los que van entrando, por favor, pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Y entonces tengo aquí a Cristina, tienes el micrófono abierto, hermanita. Gracias, si lo puedes apagar. Entonces, esa situación, él lo dice delante de toda la familia, delante del esposo, delante de la suegra, delante de los cuñados. Él dice, así dice el Señor, Dios me muestra que estás en una infidelidad. ¿Cómo cree usted que esa familia reacciona? ¿Cómo cree que el esposo reacciona? Pregunto más fácil, ¿cómo reaccionaría usted? Hablo del varón. ¿Cómo reaccionaría así de, gloria a Dios que reveló en don de ciencia que mi esposa me es infiel? Con eso ya voy a orar y voy a pedir que el Espíritu la pueda. ¿Así reaccionaríamos, varones? Pues no, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿no? Pues pasó lo que usted se imagina, esa familia fue destruida, el diablo se tragó a 17 miembros de la familia que eran cristianos y ahí se hizo una destrucción. Siempre doy este ejemplo. ¿Cuál fue el detalle? ¿Dios había hablado? Sí. ¿Dios lo había descubierto? Sí. Pero la razón por la que lo descubrió era porque quería traer restauración. Pero eso usted lo aprende cuando usted es formado, cuando usted es enseñado. Por eso dice aquí, la educación trae formación y la formación te establece en tu destino profético. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, que
creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Primero le dice, tú eres mi creación, pero también tú eres lo que yo formé. Y cuando nosotros decimos Dios me formó, quiere decir literal que te dio forma. ¿Cómo te va a dar forma? A través del mentoreo. Que tal vez te digan, hermano, bájele un poquito a lo mejor 3 rayitas, vamos a orar más por amor, por restauración, todo eso. Y dice ahí, la generación profética debe abrazar e instalar su ADN, el amor hacia la formación. O sea, cuando alguien a mí me da una instrucción, cuando alguien me dice, yo puedo ver esto y necesitas formarte o necesitas ser guiada, no se trata de que alguien quiera controlar mi don. O sea, si yo voy con mi pastor, les conté otra vez el mismo testimonio, tristemonio, una oveja nuestra viene y dice, el Señor me dio una palabra y me dijo que tal pastor tiene cáncer porque tiene una atadura de pornografía. Y entonces él me dice, voy a ir y le voy a decir y lo voy a confrontar y le dije, no, no es así. El mensaje que Dios te dio, ojo, profetas, generalmente cuando damos una palabra a los hijos de Dios o gente que conoce a Dios, siempre va a ser para restaurar, porque así Dios nos ama en esa manera. No es para avergonzarte, no es para condenarte, al contrario, su amor va a permitir que alguien te pueda dar te da una palabra para que él te pueda restaurar. Y entonces yo le dije, esto no funciona así, Dios te lo reveló, ok, te lo reveló, probablemente para que puedas interceder también, no nada más que te enteres de lo que el pastor está lidiando, intercede, dice la palabra que tengamos tolerancia, que podamos sobrellevar las cargas de otros, vamos a darle la palabra, pero de una manera muy respetuosa, creyendo que cuando Dios lo revela es para traer sanidad y restauración. Entonces, debemos instalar en el ADN el amor hacia la formación. Usted todo el tiempo tiene que estar aprendiendo, amado. Todo el tiempo. Mire, tome un curso, invierta. Es como el médico, es como el otorrinolaringólogo, es como el cardiólogo. Un cardiólogo que estudió en la UNAM en los años 70 no se compara al que estudió en la UNAM en el año 2011. Los aparatos van revolucionando, la ciencia va aumentando, todo va mejorando a pasos agigantados. Es lo mismo, vamos a ser formados. Dice, ya que el estancamiento se rompe cuando empiezas a educarte en el área que Dios dijo que te usaría. Ojo, para aquel que dice, es que yo no sé qué hacer, yo siento que estoy estancada y es culpa de mi pastor, porque mi pastor, no, es culpa de que a veces no nos gusta formarnos, no nos gusta ser enseñados. Nadie nace sabiendo nada. A ver si alcanzamos a ver ahí la otra pantalla. La formación también te equipa. Equipar significa proveer a alguien de recursos necesarios para su uso particular. Miren, le voy a dar un ejemplo, un albañil. Un albañil puede saber mucho de albañilería, pero si él le llega a su casa y llega con las manitas así, ¿qué va a hacer usted cuando el albañil le llegue así, con las manitas así al aire libre? Lo primero que va a decir usted que es, ¿dónde están tus herramientas, no? Y que el albañil le diga, pues yo pensé, jefa, que usted tenía en su casa. Y usted va a decir, pues no, porque yo no soy albañil. Si usted tiene un oficio, usted necesita su equipo de trabajo. Entonces la formación te va a brindar un equipo, te va a equipar. Las escuelas proféticas proveen, número 1, estrategias de activación. Número 2, diseños del reino, principios que los consolida. No hay nada más. El Señor me dio un mensaje, sí, pero el mensaje encaja en un principio de reino, lo que los acaba de contar. El Señor me reveló algo, pero me lo reveló. ¿Para qué? Para traer condenación, destrucción. Eso usted no lo va a saber a menos que usted conozca los principios del reino. Necesitamos entender el asunto de los principios del reino. De hecho, tienen una clase aquí en
en este curso donde tiene que ver con los diseños del reino. 3, conocimiento de los dones y ministerios. No es todo, es que yo soy profeta, pero hay más allá, hay un subdesarrollo en el área profética. Tal vez tú confundes profecía con don de ciencia, tal vez confundes don de ciencia con don de sabiduría. Los dones de revelación son extensos. Los que ya estuvieron en cursos pasados, ¿cuál es la diferencia entre el don de ciencia y el don de sabiduría? ¿Hacia qué tiempo va enfocado? A ver si alguien se acuerda. Lo hemos visto en los otros cursos. ¿Sí se acuerdan? El don de ciencia está enfocado al... Voy a ver. Presente. Pasado y al presente. Presente. Exactamente. Ven como si hay una diferencia. Pero cuando usted ve a alguien que nunca ha tomado formación o que nunca ha sido equipado, pues la persona dice, no es que yo soy profeta. Y no es profeta, tiene un don de ciencia activado. O hay gente que dice, ay, es que yo quiero profetizar, yo quiero profetizar como la profeta Damaris, que quiero que Dios me dé nombres. Es que yo no soy profeta, como Dios no me da nombres, no soy profeta. Sí, pero es que como no tienes formación, no aprendes a distinguir. El don de ciencia, como dice aquí, es en el presente o en el pasado. Si alguien te dice, veo que en el año tal Dios va a hacer esto, bueno, ahí estamos hablando de una profecía. Se fue al futuro. La visión de los ojos de águila llegó hasta allá. Si hay alguien que te da un mensaje, todo tiene una connotación. Entonces, cuando hay una persona que no tiene formación, no tiene equipamiento. Por eso dice aquí, también te va a dar conocimiento de los dones y los ministerios. Vas a aprender la diferencia, qué es un don, qué es un ministerio. 4, los encaminamos a descubrir su asignación celestial. No es lo mismo que tú me digas, yo tengo el ministerio, tú puedes tener un ministerio, pero esa no es tu asignación. Ojo, por ejemplo, yo puedo tener el ministerio pastoral, pero ¿hacia dónde va mi asignación? Pues mi asignación va hacia la restauración, o yo estoy asignada hacia liberación demoníaca, esa es un área muy fuerte de mi ministerio. ¿Sí me van entendiendo? Pero alguien que no ha sido equipado, pues no lo sabe. Para que el alumno al abrazarlo comience a experimentar manifestación. Principio profético, lo que se revela se manifiesta. Ojo, lo que se revela se manifiesta. Si a ti nunca se te revela el Espíritu Santo, no se te va a manifestar. Si a ti tienes un sueño, por ejemplo, mi ministerio está muy enfocado a la venida de Cristo, porque Él fue el que se me reveló. Yo era una ovejita sentadita en mi iglesia sin nada de diferencia hasta el día que Jesús se me revela, me dice lo que viene, me dice lo que va a pasar y me revela mi asignación. Entonces, lo que se te revela se manifiesta. Por eso es necesario caminar bajo revelación. No es nada más el que lee mucho, sino el que tiene revelación. Apóstol, ¿y cómo puedo tener revelación con la relación del Espíritu de Dios? ¿Qué es revelación? Lo que está, yo le llamo lo que está entre líneas en la palabra de Dios. Está entre líneas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de palabra profética que nos dieron apenas el día sábado y nos dijeron, el Señor les entrega el día de hoy 2 denarios. Todo mundo sabemos la historia de los 2 denarios, Lucas capítulo 9. Y vino y pasó el sacerdote, pasó el levita y nadie le hizo caso al que estaba ahí botado, pero pasó un samaritano y dejó 2 denarios. Y esos 2 denarios tenían una función que era proveerle cuidado, proveerle sanidad, que limpiaran sus heridas. Eso es lo que dice la palabra, pero cuando viene la revelación es cuando aplicas la palabra. Entonces, cuando Él nos da ese mensaje, Dios te está entregando 2 denarios
con esos 2 denarios va a proveerte cuidado, sanidad y provisión este 2025. Y miren, fue una palabra que nos llenó tanto, nos sentimos como nuestro espíritu la recibía. Eso es revelación. Lo que el espíritu te suelta en tu momento para ti en un momento específico. ¿Sí me van siguiendo ahí? Eso es revelación. Por eso dice, lo que se revela se manifiesta. Yo nunca voy a volver a leer esa historia en la Biblia sin que yo recuerde lo que Dios me habló, porque eso ya viene de una revelación. Seguimos. Número 3, la formación te habilita. ¿Qué es habilitar? Te faculta, te prepara, te legitima, te autoriza, te acredita, te embiste, te delega, te comisiona. Tenemos profetas en las iglesias que tienen el don, pero no están habilitados. Hay gente que solo ocupa el don profético para sus cosas personales. No es que yo soñé que mañana iba a perder, que iba a perder 200 pesos y entonces guardé mi dinero. Entonces, tienes el don, pero no estás habilitado. Por eso dice, habilitar significa facultar, preparar, legitimar, autorizar. Debe de haber una legalidad en el cielo para que tú comiences tu ministerio profético o empieces a activar el don profético. Habilitar significa que te embiste, te delega, te comisiona. La escuela profética faculta a los alumnos para que sepan administrar y ministrar. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Saben que hay mucha gente que Dios les ha activado los dones, pero el miedo no te dejó ministrar. Les doy un ejemplo. En una ocasión, en una reunión de la iglesia, una mujer estaba en el servicio, terminó el servicio y yo me acerco. El espíritu me dice, siémbrale 500 pesos, y era el último billete que yo tenía. Entonces yo obedecí, fui con ella y le dije, el Señor te manda esto, y la mujer berreaba, temblaba, se cayó al suelo, y yo dije, pues, ¿qué tanta unción tiene un billete de 500, no? Yo no sabía que ella, antes de venir a la iglesia, ella había pedido prestado 500 pesos. Le pidió a su amiga y le dijo, amiga, préstame 500 pesos. Y la amiga le dijo, sí te los presto, pero si vienes conmigo al cine. Y ella le dice, no, voy a ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Y le dice, pues a ver si en la iglesia te prestan el dinero, a ver si tu Dios te puede dar 500 pesos. Escuchen el peso de esas palabras. Entonces, obvio, cuando yo le doy el billete, no, hombre, pues yo no sabía qué significaba para ella, pero ella sí lo sabía. Y entonces cuando ella cuenta eso, oramos por ella, ella estaba impactada, se fue emocionada, amiga, sí me los prestó el Señor y no los voy a pagar porque fueron regalados. Y ella se fue con otra dimensión de fe. Pero al fondo viene una mujer y me dice, apóstol, ore por mí, quiero que Dios me perdone. Y le digo, ¿por qué? Porque Dios a mí me dijo, siémbrale 500 pesos. Pero yo dije, estoy loca, es el diablo, ¿cómo Dios me va a mandar a hacer eso? Si es mi último billete, no, yo estoy mal, estoy viendo, o sea, la gente para dar y obedecer siempre duda de Dios, pero para recibir estamos buenos. Y ella dijo, yo quiero que Dios me perdone porque era yo la que Dios mandó. Ojo con eso, amados profetas. Dios al final va a cumplir su propósito. Contigo y sin mí, Él va a cumplir lo que Él quiere hacer con la gente. Dios te da a ti un mensaje, te dice, llámale a fulanito, mándale un mensaje, dile que estás orando por él, visítalo, dale un abrazo, dale una palabra de fe. Y tú tienes que obedecer esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque los dones que Dios nos da son para ministrarlos a otras personas.
¿Cómo voy a hacer que mi don crezca si en los pequeños momentos o detalles que Dios me manda yo no obedezco? Hay gente que siente estancamiento en su don profético porque nunca lo ministran. Se quedan con esas ideas. Ay, sentí decirle a la hermana que Dios le ama. Ay, no, pero estoy loca. Ay, sentí ir a visitar a la hermana, pero ay, tengo mucho trabajo. Ay, y tenemos pequeños brotes donde el Espíritu te habla y tú quieres profetizar hasta que te den nombres, apellidos y direcciones como la profeta Damaris. Nunca, hermano, porque él comienza con cosas pequeñas, con instrucciones precisas. Dios siempre va de menos a más. Acuérdense que es un principio de la palabra de gloria en gloria. La gloria postrera siempre es mejor que la primera. Dios lleva un orden. Tenemos que ministrarlo a otros. Y dice aquí como buenos administradores. Amado, si usted no ministra su don a otros, usted va a ser llamado un mal administrador. ¿Recuerda esa parte en la Biblia? Yo sí me acuerdo. Tiene que ver con los talentos. Dios nos da a unos más y a unos menos. El punto está cómo usted lo administra. Que usted lo entierra y nunca lo habla. No, es que yo no puedo, es que yo, ¿cómo me va a hablar Dios? No, hermano, toda la vida va a estar usted pensando así. Los dones, la unción, la profecía, el ministerio, todo eso debe usted de ponerlo a disposición de sus hermanos. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ojo con esto. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, yo ya te enseñé, yo ya te formé. Ojo, Pablo a lo mejor lo veía, no sé, 2 veces al año, 1 vez al año, y le dice, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Debe de llegar un momento en el que usted puede caminar solo, que usted no necesita que lo cuiden, que lo chequen. Va a llegar un momento en el que usted alcanza esa madurez, pero ¿cuándo la va a alcanzar? Cuando usted esté dispuesto a seguir instrucciones, a ser formado, a recibir consejos. Pero si usted todo el tiempo hace lo que sus chicharrones truenan, hermano, usted va a terminar estancado. Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo, para que tengan una mente reformada, lista para vivir, profesar y accionar bajo los principios de Dios. Había una razón por la que Pablo enseñó a Timoteo y era que su mente fuera reformada, apta, lista para vivir bajo ¿qué? Bajo principios del reino. Le voy a decir que otro de los detalles del asunto profético es que el asunto profético se tiende a ser un tanto emocional, por eso los profetas siempre están en depresión, en situaciones así, porque las emociones se pueden salir de control. Pero cuando usted camina bajo principios de reino, eso le va a permitir dominar sus emociones. Se lo explico de esta manera. Usted está en la alabanza, Dios le baja un mensaje y de repente usted no se puede controlar y empieza a profetizar en toda la iglesia. El pastor tiene que empezar su enseñanza, pero usted no lo deja porque usted quiere seguir ministrando. Y entonces la gente dice, ay, es que yo obedezco a Dios. No, tenemos que controlar nuestras emociones. Cuando usted sepa que camina bajo principios de reino, se va a dar cuenta y va a decir, ah, Dios me dio un mensaje, pero hay una autoridad en esta casa. Es diferente si usted es el pastor. Mire, si usted es el pastor, mire, dele que es su iglesia. Pero si usted no es el pastor, tiene que caminar bajo autoridad. Ay, es que si el pastor no me deja, entonces me salgo de la iglesia. Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando Dios ve un obstáculo para tu ministerio, no necesitas salirte. Dios mismo, ¡pum!, te va sacando. No necesitas hacer algo que no debes. Él mismo te va formando y te va dirigiendo. El mentor incita a que ellos puedan hacerse maestros en su oficio profético o ministerial. Vamos a inculcar la excelencia. No se trata nada más de, pastor, yo tengo el llamado porque
anoche soñé y le atiné, porque hay gente que después de la profecía dice, pastor, sí le atiné, ¿verdad? Dice, sí adiviné, dice. No, no, no. Tú tienes que estar seguro de lo que estás hablando y lo que estás haciendo, pero para eso necesitamos la excelencia. Dios ya no quiere gente inexperta en su palabra. ¿Sabes cómo vas a tener tanta revelación? ¿Cómo van a bajarte tantos remas, tanto de Dios sobre tu vida cuando escudriñes la palabra de Dios? No hay mayor avivamiento que cuando lees. O sea, mira, estamos en enero, todavía tienes chance. Agarra una Biblia, cómprate una bonita, letra grande, que te guste. No traigas una toda como chilaquila y que te costó 80 pesos, porque pues para los zapatos sí buscamos de 1,000 pesos, pero para la Biblia buscamos la más barata. No, busque una buena Biblia que le cueste. Cómprese una Scofield, cómprese una, haga como las mujeres nos gusta tener muchos zapatos. Bueno, yo colecciono zapatos, pero colecciono también Biblias. Tengo de todas las Biblias. La Biblia con anotaciones de Spurgeon, la Biblia del Espíritu Santo del Avivamiento de Colombia, la Biblia de Scofield. Tengo un montón de Biblias para matrimonios, para jóvenes, para mujeres, para... Me encantan las Biblias. Cómprese una buena Biblia, bonita, que cuando usted la vea diga, ay, me encanta leer la palabra. Y hágase el hábito de leer la Biblia este año de pasta a pasta. Hágase el hábito. Mire, le hago un paréntesis. Cuando vino el avivamiento con el rey Josías, vino después de que encontraron el libro que estaba enterrado. Ahí vino el avivamiento porque la palabra de Dios te purifica, es como una espada que te corta, te penetra el alma, el corazón. Por más duro que esté el corazón, la palabra te simbra, te deshace y te vuelve a formar. Uf, gloria a Dios. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Leer la palabra te va a hacer una persona formada, madura. Ya no vas a ser niño fluctuante, ya no vas a ser, la gente se excusa, ay, si el profeta Elías sufrió depresión, yo también. Sí, pero el profeta Elías acababa de matar 800 profetas y tú no has matado ni al mosco que te está dando lata en la casa. No tienes permiso de deprimirte como el profeta Elías. Si un brujo te hace la guerra y no le puedes ni hacer cosquillas, vaya, al contrario, el brujo te manda a los demonios y los traes cargando. No se compare con la depresión de Elías. Compárese con las cosas grandes que Dios hizo a través de su vida. Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Le vuelvo a repetir, ¿quieres ser maduro en el evangelio? Lea la palabra. Hermano, mire, le voy a decir algo que, mire, a mí me confronta mi corazón y mi espíritu. Si hablamos de Biblia, un brujo sabe que la Biblia la tiene que leer en el primer año que se hace brujo. Ellos no andan con juegos. No andan que, ay, es que me quedo dormido cuando la estoy leyendo, pastora. Ay, es que me duele la cabeza. Ay, es que hoy lavé ropa, hoy estoy cansada, hoy no puedo. No, señores, los brujos tienen más disciplina que uno. Ellos leen la Biblia negra que ellos le llaman en un año. Oración, los brujos te oran de 12 a 3 de la madrugada y el cristiano ronque y ronque. Ayuno. Si hay algo que hacen los brujos es ayunar, señores. Y nosotros nada más quiero que me profeticen, que me digan el nombre, mi número de INE. Ay, si me dieran la matrícula de mi escuela. Ay, si me dieran la placa de mi carro. Uy, yo con eso sí creería. Usted no necesita que alguien le esté profetizando. Si usted lee la palabra, se va a encontrar que ahí
El Señor te profetiza tu espíritu con cada promesa que te suelta. Ay, es que ya tengo 6 meses que ningún profeta me habla. Vaya a ver al profeta Jeremías, échele el ojo al profeta Joel, échele el ojo al profeta Oseas, y ahí le van a profetizar, mire, duro y directo a su corazón. Lea la palabra de Dios. Sea experto en la palabra. Sea experto en la palabra. Es increíble que a veces el cristiano vivimos un cristianismo, yo le decía a la iglesia, tan mediocre, pobre, tibio. Pero este año aún estamos a tiempo. Hágase el esfuerzo. Usted no va a ser un ministro de fuego, de poder, hasta que usted doblegue su carne, ayune, ore, lea la palabra, porque hay unciones que Dios nos da a través de los ministros y hay otras unciones que le dan de manera personal el Espíritu Santo ahí en su casa, en su recámara. Hay esas unciones que nadie se las va a soltar, hermano. No tienen idea. Yo voy a predicar y la gente me dice, apóstol, ¿puede orar por mí para que lo que usted tiene lo tenga yo? Mi vida. Y empiezo, ¿usted ayuna por semana? ¿Ha hecho alguna vez un ayuno seco de 7 días sin probar gota? No, pues no hay, hermana. O sea, vamos a ser coherentes. No es nada más la unción. Esto no es mío. Esto es un regalo. Lo importante aquí es que usted aprende a conocer a su Dios a través de la palabra de Dios. Yo sé que quisiéramos que los ángeles de Jehová nos vengan a hablar de manera personal, pero si el ángel no le visita, usted puede leer la palabra y Dios ahí le va a hablar. Dice, inviste con la impartición de unción, atmósfera, asociación y enseñanzas. Hay imparticiones de unción, por supuesto, yo creo en ellas. Yo creo en ellas. El sábado estuvimos en un congreso donde grandes hombres de Dios nos soltaron una palabra, nos ungieron y bueno, yo creo en ellas. Creo en la atmósfera, también lo creo. Creo en la asociación. Por ejemplo, lo vemos con el ministerio Nayot. Todo el que llega a Nayot, Dios lo activa, lo levanta, lo dimensiona de una manera sobrenatural. Yo lo creo. Pero necesitamos estudiar la palabra. Comisión a cumplir su ministerio, inculcar que deben ser un ministerio funcional y fructífero. No me diga, ay, es que yo hace 10 años el Señor me hablaba, hace 10 años yo vi un milagro, hace 20 yo me... No, ya ni se acuerde de eso, hermano. Mejor hable de lo que Dios está haciendo en su vida. Las escuelas proféticas ya existen desde la... Ay, ¿y de dónde sacaron a yo? ¿De dónde salió la profeta Damaris que una escuela profética? Sencillo, eso ya existe en el Antiguo Testamento. Ya existe. Si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 3, dice, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel. Había una compañía profética, había alguien que les enseñaba, alguien que les revelaba. Estaban ahí aprendiendo. Hoy en día usted puede aprender desde la comodidad de su casa, pero antes no funcionaba así. La escuela era presencial. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Elías llegando? Eliseo estaba ahí en el arado, o a lo mejor era gerente de un banco, o a lo mejor era doctor, o a lo mejor era ingeniero, y de repente le botaba el manto y le decía, vámonos. Gloria a Dios que ya tenemos internet, Zoom, Facebook, y usted ya no tiene que botarlo todo para venirse a vivir a Poza Rica y que aquí tenga la profeta Damaris en persona. Esa es una ventaja que usted tiene, pero antes no. Elías necesitaba que Eliseo viniera de manera personal para ser enseñado. Jericó capítulo 2, verso 5, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Hay 3 menciones en la palabra. Mire, de Betel a Jericó son 17 kilómetros. De Jericó a Gilgal son aproximadamente 20 kilómetros. O sea, iban en constante movimiento, pero estudiaban, había alguien que les formaba. Segunda de Reyes 4:38, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Yo sé que hay gente que es tan espiritual que ya casi levita
y que dice, ay, ¿la escuela para qué? Si el llamado viene del cielo, yo no necesito la escuela, yo con que Dios me hable, con que el Espíritu, sí, hermano, pero vamos a ser honestos, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Mientras usted tenga, mire, esto que se llama carne, se nos pueden ir las cabras en cualquier momento. No me diga que usted es muy espiritual, porque mientras usted tenga esto, y algunos tenemos más carne que otros, siempre vamos a tener ese pequeño detalle. Necesitamos ser formados, necesitamos ser enseñados. Es más, yo siento que es parte de doblegar nuestro ego y decir, yo voy a ser enseñado. No eran llamados así porque eran hijos biológicos del profeta, más bien porque eran engendrados bajo un manto. Eran engendrados bajo un manto. Un hombre o mujer instruidos bajo un manto ministerial avanzan a niveles de excelencia para ejecutar de mejor manera el don que han recibido. Mire, le voy a hablar, por ejemplo, del ministerio pastoral. Un pastor que apenas va empezando, generalmente los primeros 6 meses son de pura emoción, como el casamiento, la luna de miel, y después ahí viene lo bueno. Pero si usted lo hace de manera solitaria, que no hay ni un manto sobre usted, que no hay nadie que le enseñe, que no hay nadie que le forme, probablemente usted se va a encontrar con muchos problemas y probablemente, por ejemplo, en México, cada 5 iglesias que se abren, se cierran 3 en los primeros 2 años. No todas las iglesias permanecen, pero cuando yo veo que una iglesia cierra, que el pastor tira la toalla, que cayeron en situaciones difíciles, son personas que no tuvieron un mentor, un manto que les instruyera. Si usted está debajo de un manto ministerial, eso le va a permitir avanzar, porque de eso se trata, que alguien te forme. Cuando alguien te forma y ya caminó el camino, valga la redundancia, te dice, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Esa es la ventaja. A lo mejor ustedes, el Espíritu empieza a activarlos en la cuestión profética. Ya como por el mes de marzo más o menos vamos a empezar a escuchar testimonios de muchos de ustedes que van a ser activados. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos varias generaciones proféticas. Generalmente doy clases en todos los cursos proféticos y déjenme decirles que me gozo, felizmente me gozo cuando yo veo personas y testimonios que dicen, yo antes soñaba, pero dejé de soñar, yo antes ya no oía, ya no percibía, ya no era inspirada por el Espíritu Santo, pero algo se me activó. Claro, porque el venir a un manto profético que te enseñe, que te direcciona, te va a activar y te va a dimensionar para que alcances un nivel de excelencia. El don es tuyo, no te lo vamos a discutir. Solo dice, es para ejecutar de mejor manera el don que se ha recibido. Recuerda que la Biblia deja ver que Dios derramó dones perfectos. Podría decirlo de la siguiente forma: materia prima para procesarlos y que alcancen un perfeccionamiento. ¿No tienes idea lo difícil que es tener un don profético y no saber cómo se come? Esa es la verdad. Yo te voy a decir algo. Cuando Dios empieza a activarme a mí en el don profético, no había profetas como ahora. Ahora dicen los religiosos, es que ahora hay profetitis y apostolitis y que todo mundo es profeta y todo mundo es apóstol. Bueno, estamos en la era profética, pero estoy hablando de hace 20 años, no existía esto. No había tantos profetas como ahora, no había ministros. Usted ve el Facebook, ve a Di Rocco, a Giovanni Ramírez, ve a Francisco Pulido en México, hay tantos profetas que Dios está usando muy fuerte en nuestra nación o incluso en otras naciones, pero que en su momento, hace 20 años, no había quien te lo dijera. La gente, a lo que Dios le daba a entender y su entendimiento les accionaba, bueno, la gente lo hacía. Entonces, el don perfecto que Dios te dio es como una materia prima que necesita ser procesada para alcanzar un perfeccionamiento. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Una de las cosas que hace la educación es perfeccionar a alguien para que no sea
falso lo que hará. La escritura permite ver ejemplos de educar o entrenar al pueblo de Dios. Volvemos acá, Primera de Reyes 19:21. Y entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y lo dio a la gente, y ellos comieron, y después se levantó tras Elías y le servía. Elías elige un aprendiz. Moisés eligió un aprendiz. Jesús eligió a 12 aprendices. Ese es un principio del reino. Oiga, ¿y yo qué hago si ando como llanero solitario? Porque me peleé con mi pastor, me peleé con los líderes, no necesito nada de nadie, yo y el Espíritu Santo hablamos de tú a tú y él nada más me puede enseñar, nadie más tiene nada que enseñarme. Ojo, estás quebrantando un principio bíblico. Yuhu. Todos necesitamos de alguien que pueda formarnos. Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién lo dice? Firmado ahí abajito, yo Jehová. ¿Alguno de nosotros habrá aprendido a caminar solito? ¿O tuvimos una mamá que nos guiara? Que nos dijera, Pachito, Pachito, que estuviera ahí cuando nos caíamos, nos hacía sana, 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 colita de rana, y que nos dijera, ánimo, tienes que seguir adelante, no te preocupes, mañana te va a dejar de doler, no te estanques. No, es que yo no quiero caminar nunca porque si camino me pego y me duele. Y hubo alguien que te inspiró y te dijo, no, échale ganas, avanza. Eso hace un mentor. Híjole, profeta, me acuerdo de un profeta que estábamos en un servicio y decía, primero dijo, que venga Ricardo Hernández. Y pues Ricardo Hernández nunca llegó. Y tú dices, wow, qué oso social, ¿no? Y después dijo, la persona que está allá en la puerta, dice, la persona que está en la puerta, Dios te va a liberar porque hay demonios dentro de ti. Y pues la gente se reía porque pues era un loquito de la colonia. Y decía, ven, y el loquito pues fue, y oraron por él y se cayó, pero la gente sabía lo que estaba pasando. Era un gran amigo mío, de hecho es un gran profeta hoy en día. Eso pasó hace muchos años, les estoy hablando de 12, 13 años tal vez, ¿no? Pero me gozo cuando veo ahora que ese profeta es pastor y que ahora sí está el Ricardo Hernández en el servicio, que ahora Dios le da nombres, le da apellidos, le da instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le dijo, pues no pasa nada, échale ganas, tienes que seguir buscando a Dios, tienes que seguir hablando con el Espíritu de Dios para que el don crezca. Pero si estamos solos, pues hacemos una tormenta en un vaso de agua. Claro que nos vamos a equivocar las primeras veces. Claro que no vamos a discernir muchas veces. Yo le digo que la palabra profética a veces nos da una pieza del rompecabezas, nos da dos piezas, nos da la frase completa, o a veces tenemos que seguir ministrando. Cuando son palabras muy fuertes, muy profundas, como decirle a alguien que no va a morir cuando tiene una sentencia de muerte, decirle a alguien que va a salir de la cárcel cuando tiene 20 años encima, decirle a alguien que va a parir un bebé cuando tiene una esterilidad o no tiene matriz, son profecías que son muy pesadas. Generalmente cuando Dios me las entrega, las maduro y le digo, Señor, madúralas, confírmame, sígueme hablando y no las suelto de golpe, porque yo tengo que discernir. No crean que por los años que tengo de ministerio y todo lo que Dios me ha enseñado en este tiempo, suelto así con mucha facilidad. No, la maduro. Señor, es el momento, la suelto. Y cuando Él me vuelve a hablar, entonces yo ya con toda la confianza te puedo decir, dice el Señor que antes de que termine el mes, tu esposo va a salir de la cárcel. Cuando yo como abogada sabía que el hombre ni esperanza que saliera. Pero ¿qué creen? Salió, porque así es la palabra profética. Decirle a alguien que tiene un cáncer y que está mal, grave, 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 y decirle, dice el Señor,
que no vas a morir, que vas a vivir, son palabras que pesan, que si no aprendemos a ser formados, pueden hacer mucho daño a las personas. La honra y respeto hacia nuestros mentores es algo esencial si siempre nos queremos mantener en la atmósfera de lo profético, aun cuando llegues a lugares más lejos que tus mentores, debes mantener el respeto a aquellos que son ancianos en el espíritu por la sabiduría que te impartieron. Yo le llamo, aparte de honra, la honra y el agradecimiento son primos hermanos. Si tú no honras, es porque eres un mal agradecido. Si tú honras, es porque estás agradeciendo. ¿Qué es honrar? Ay, no, es que esa doctrina de la honra es para beneficio de los pastores. No. La honra es tener a algo como en alta estima, valorarlo, es valioso para ti. Yo valoro las personas que Dios ha puesto en mi camino para mentorearme. Yo valoro cuando alguien me enseñó cuando yo más necesitaba. Yo lo valoro. Hoy en día Dios me ha dimensionado, pero yo como quiera debo de mantener mi honra y mi agradecimiento. Tal vez algunos de los que están aquí, Dios empieza a usarlos y activarlos. Tal vez tus pastores no entraron al curso. Tal vez tus pastores a lo mejor no les fluye mucho el don profético. Y no por eso, ay, no, es que yo soy más que el pastor y la gente ya no va con el pastor, viene conmigo porque yo me creo Madame Sassou, que doy consejos y directrices a medio mundo. Eso sucede todo el tiempo. Hay profetas que Dios empieza a levantar y el profeta aprovecha y le dice, pastor, Dios me habló, pinta la iglesia de verde. Y el pastor ya no sabe si hacerlo o no hacerlo, porque como es el profeta de la iglesia. Pastor, Dios me habló, baje de la alabanza chencha porque yo veo que trae ahí un pecado. Y ahí está el pastor, ¿qué hago? ¿La bajo? ¿No la bajo? Y el profeta al rato te pone en jaque toda la iglesia. Yo tenía una ovejita que Dios empezaba a revelarse a él en el asunto profético y cada alabanza empezaba a gritar y era un relajo que se hacía ahí. Y empezaba a gritar, pastora, déme palabra, Dios me dice que tiene una palabra. Hasta que un día le dije, hermano, no tengo una palabra. Cuando Dios me entregue una palabra, yo voy a dársela de manera rápida, precisa. Y tuve que tocar el tema emocional en la cuestión profética. Gloria a Dios que lo entendió, que lo agradeció y no se fue de la iglesia. Pero no tengo ni idea cuánta gente se puede ir de la iglesia porque pues no lo dejas hacer todo lo que tú quieras. Deje de compartir. Ahí está. Hasta aquí terminan, bueno, déjenme confirmar acá. Hasta aquí terminan las diapositivas, la clase de la importancia de las escuelas proféticas. ¿Alguna duda o comentario antes de que oremos? Solo vamos a tener la primera clase, que es la importancia de las escuelas proféticas. La segunda clase, que es de 10 a 11, se las va a dar la profeta Damaris el día sábado. Si Dios lo permite, vamos a seguir orando por la sanidad de su garganta y de sus vías respiratorias. ¿Algún comentario o duda o experiencia o testimonio que ustedes hayan visto o les haya pasado o hayan vivido a lo mejor, no sé, como el que les conté del hermano que Dios le revela la infidelidad y la suelta y pobre de la mujer le dieron unas cachetadas santas ahí? Si alguien quiere decir algo, este es el momento. Y si no, pues ya oramos para ser despedidos. Ok, vamos a orar pues. Amado Jesús, gracias te damos en esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y provoca una revolución en su corazón. Provoca una sed de tu palabra, Señor. Provoca un avivamiento en sus corazones, Señor. No con el afán ni el hambre de profetizar, sino el hambre de leer tu palabra, Señor. Para que puedan ser formados, para que puedan madurar ese don profético, para que puedan ser transformados, para que puedan ser alimentados en su espíritu, Señor, para que puedan bajar los diseños de reino sobre sus corazones, Padre.
en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos, Padre, que tu presencia y tu palabra, Señor, viene sobre su vida.